Saludos, estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos. Somos del Instituto Creativo Digital y hoy en nuestro acostumbrado encuentro de la noche de los jueves me acompañan Sebastián y Laura por acá por la sala Ginit y también en el en vivo de Instagram, algunas personas acompañándome. La idea es no dejar pasar mucho tiempo para empezar a hablar hoy de nuestras áreas creativas y cómo hacer para saber que eso es lo que va con nosotros. ¿Cómo nos identificamos como creativos? Es una pregunta que hay que hacerse al comienzo para poder saber si esto realmente es lo que queremos o el área en la que nos queremos desarrollar en nuestras vidas. La orientación profesional no es otra cosa que una herramienta para que las personas se autoevalúen, se conozcan y tomen la mejor decisión con base en información que les permita saber qué es el área creativa la que les conviene para ya dedicarse pues el resto de su vida como profesional. Algunas preguntas que solemos utilizar para ayudar a las personas a esto es tratar de que se identifiquen como seres creativos desde lo que puede hacerse cotidianamente, como por ejemplo hojear revistas. Personas que tienden a ser del área creativa son ganados a ver revistas, les encanta también ir al cine, les encanta el poder tener a la mano materiales visuales que sean atractivos para ellos. Por eso también puede darse el caso que sean personas que cuando entran en determinados espacios estén ganados a intervenirlos. Intervenirlos querría decir cambiarlo, que si entramos en un espacio, por ejemplo, nuestra propia habitación, a veces sucede con nuestra propia habitación que no estamos conformes como está distribuido el mobiliario, no estamos conformes eventualmente con el color de las paredes, tendemos pues a ser como muy proactivos en ese sentido. Cambiar la decoración de la habitación sería un buen indicador, ¿ok?, de lo que sería tu ser creativo. ¿Por qué? Porque las personas que no son creativas, eventualmente ese tipo de detalles no le llaman la atención, ¿no? Puede ser que entren a un restaurante, entren al hall de un bonito edificio, qué sé yo, a un hotel y sea una habitación que no, de luego no conocen. Y quizás haya algunos elementos que le pasen totalmente desapercibidos. Hay personas así. Sabemos que el creativo, por el contrario, va a entrar a detallar mucho el ambiente, va a poner cuidado en cosas que quizás para otros sean totalmente transparentes. Incluso cuando en el hoy le preguntamos a los creativos, me sitúo por ejemplo en nuestros estudiantes activos, por hacer videos, ¿qué tal si tú estarías motivado por todo eso que ves, qué tanto eso que ves te atrae y quisieras de pronto ser una persona capaz de hacer videos, inclusive reportajes visuales, películas, etc. Hay personas también que se van como al tiempo previo, porque la verdad sea dicha, el ser creativo se expresa incluso desde nuestra infancia. Es tal cual como podría ocurrirle también al ser deportista. La persona que tiene ya como ese don, como esa curiosidad, pues desde pequeño lo demuestra y tiende a ser una persona pues que le gusta el movimiento, que le gusta la pelota, que le gusta ver juegos, etcétera. Hoy por hoy, me imagino que si tú estás en esta búsqueda de tu ser creativo, cosas como por ejemplo realizar carteleras, ¿te gustó alguna vez hacer eso cuando estudiabas en primaria o en bachillerato? Otra cosa que es también una manera de identificarse, ¿te gustan los comerciales? ¿Te gusta la publicidad? Cuando vas en un vehículo, que no vayas manejando, desde luego, tú te distraes con las vallas, con los pendones, con los elementos gráficos que ocurren en un espacio urbano, indistintamente por donde vayas, o ni siquiera prestas atención a ello. También es útil saber si tu ser creativo eventualmente se expresa a través del dibujo. Hablábamos hasta hace unos minutos antes de entrar en la sala que a veces las personas no necesariamente pueden contentarse con solo ser dibujante, pero el ser dibujante, el que te agrade dibujar,
el que te distraigas y pases largas horas con un lápiz y un papel, o con un bolígrafo y un papel, o con una acuarela, o con guache, o con cualquier técnica o digamos, aspecto del área de la ilustración, seguramente ya tú tienes las condiciones, porque sabemos que los ilustradores pueden pasarse en efecto largas horas ejecutando ese tipo de acción, dibujando, decimos. Lo que no ocurre necesariamente con los diseñadores gráficos, ¿ok? Los diseñadores no necesariamente se dedican, digamos, a dibujar, aunque sabemos que tienen la necesidad de hacer bocetos, por ejemplo, cuando quieren empezar a desarrollar un concepto gráfico, un concepto creativo. Pero en el caso del que tiene un ser creativo que tiende a la ilustración, eso lo vemos en sus cuadernos, eso lo vemos en cualquier cosa que le caiga en las manos, eso lo vemos inclusive en las paredes, ¿sí? En las paredes de su propia habitación. Le gusta dibujar, le gusta intervenir, crear personajes, crear escenografía. A veces esos personajes son fantásticos. Entonces, todas esas cosas ya podrían ser buenos indicadores de que estamos al frente de una persona que tiene un ser creativo tendente a la ilustración. Una de las cosas que normalmente hacemos es preguntarnos qué deberíamos saber antes de iniciar estudios creativos. ¿Qué hacemos? Nos deberíamos preguntar aspectos relacionados con los estudios creativos. Es decir, ¿qué tanto sé yo, por ejemplo, del área gráfica, del área de la comunicación visual? ¿Qué tanto sé yo del diseño y la arquitectura interior y la ilustración, para que entonces yo pueda empezar a pensar en serio en este tipo de estudios? Que en el hoy tendríamos que ser como cuidadosos de no desperdiciar el tiempo. Miren, les voy a contar anecdóticamente. Cuando yo comencé mis estudios de pregrado, para qué decirles que hace casi 40 años de eso, yo no tenía mucha idea en realidad de lo que quería estudiar. Y yo estuve 2 años estudiando una carrera que no era para mí, que al final empecé a darme cuenta que no se parecía a mí, que yo no estaba haciendo nada allí. Y bueno, fueron 2 años, 2 largos años, que quizás si yo hubiese tenido una mejor orientación, yo no hubiese pasado por allí. Entonces, la idea de tener la orientación, como les digo, es aprovechar el tiempo. Hoy por hoy, más que nunca, me parece que el tiempo es cada vez más valioso. Las personas jóvenes, quizás, no quiero decir que fuésemos distintos los jóvenes de antes, también éramos soñadores, también teníamos muchas ganas de aprender muchas cosas, pero como que la vida era más calmada, pareciera que el hoy te va impulsando y te va llevando a que vivas de forma acelerada y que no pierdas mucho tiempo en decidir qué es lo que quieres estudiar. ¿Qué duración tienen los estudios creativos? Es importante porque muchas veces las personas podrían tener ese elemento, ese criterio como principal a la hora de tomar una decisión. Ustedes saben que tradicionalmente hemos hablado, al menos en Venezuela, hemos hablado de carreras cortas, carreras intermedias y carreras largas. Las personas que tienden a ver lo del tiempo, lo de la duración, es porque efectivamente pues tienen interés
en que, digamos, no pasar demasiado tiempo en una carrera determinada. Entonces, particularmente en el Instituto Creativo Digital, tenemos un esquema modular que además es escalonado en tiempo, comenzando por los primeros 4 trimestres, donde la persona puede estudiar a nivel de técnico, es decir, obtener un certificado de técnico gráfico o de técnico ilustrador, y esto lo puede hacer o en modalidad online, porque por ejemplo trabaja, no vive en Caracas, no puede venir a la sede, o en modalidad mixta, por eso está aquí la que es semipresencial, es decir, que puede estudiar en un horario nocturno a nivel de sus primeros 4 trimestres y seguir estudiando o seguir, digamos, haciendo su vida, teniendo la posibilidad de ir avanzando, porque en 4 trimestres, es decir, en un año y un trimestre, estaría obteniendo el primer certificado. Sin embargo, como es modular, hay personas que deciden continuar y dicen, ¿y qué tal si yo hago 2 trimestres más y entonces combino algunas equivalencias y cosas que vi en el técnico gráfico me pudieran servir, por ejemplo, para el diseño y la arquitectura interior, un área que tiene, bueno, una proyección extraordinaria? Sabemos que el área comercial, sobre todo, es la más demandada, pero también el área residencial, esto de remodelar inmuebles, de remodelar espacios interiores. En un país, por ejemplo, como Venezuela, donde la construcción de edificaciones nuevas está un poquito ralentizada, quizás la remodelación es lo que se pone en el tapete, porque hay más edificaciones de cierto tiempo, vamos a decir antiguas, que edificaciones nuevas. Entonces las personas compran inmuebles que ya tienen ciertos años, que tienen cierto tiempo, y de pronto se dedican a preocuparse por remodelarlo, por ponerlo o adecuarlo. Entonces, con 2 trimestres más, podría obtener un certificado como diseñador y arquitecto interior. La verdad es que es un área, como les digo, de muchísima demanda y que complementa el área gráfica con el área de arquitectura interior. La persona, lógicamente, acá tiene que complementar todo lo que es el manejo de programas tipo CAD para aprender a diseñar en digital. Por supuesto, tiene que aprender a leer plano, tiene que aprender a leer instalaciones y una serie de cosas. Pero también sucede que las personas dicen, bueno, ya tengo el técnico, el primer nivel, y ahora quisiera seguir adelante, pero por ejemplo en ilustración y animación 2D. Mi pasión es la animación. Bueno, para llegar allá se necesitan 5 trimestres más. Es decir, que los 4 primeros se te validan y los 5 siguientes te van a permitir profundizar en ese estudio. Y en el área de comunicación visual, pues pasa más o menos lo mismo. La persona complementa si ya tiene un técnico gráfico o tiene un técnico ilustrador, pero definitivamente su mundo está en el área audiovisual. Pues nada, hace el resto, lo que le falta, que son aproximadamente 5 trimestres, y con eso obtiene ese segundo certificado. Es decir, que la persona puede entrar por acá y luego puede derivar hacia el de 6 trimestres o derivar hacia el de 9 trimestres, que en los 2 casos es estudio presencial. Si la persona está fuera porque está, digamos, qué sé yo, tenemos estudiantes que están fuera del país y eventualmente necesitan una credencial, ya trabajan en el área, ya se dedican, por ejemplo, a redes sociales y tienen una experiencia ya dada, de pronto un nivel técnico les es más que suficiente y no tienen la preocupación de que, cónchale, no vivo en Venezuela, no me puedo ir en presencial. No se preocupe, usted va a obtener un certificado de 4º trimestre a nivel técnico en modalidad online y perfectamente lo puede validar, que es la otra pregunta que el videito corto contesta. Este certificado válido, ¿dónde lo puedo presentar? Bueno, el certificado es un documento privado que usted puede registrar y también apostillar. Es decir, que si usted vive fuera, lo puede presentar como una credencial totalmente legal en cualquier otro país en donde usted se encuentre,
Como también ocurre que en Venezuela tenemos muchos que viven en Venezuela pero trabajan para empresas extranjeras o trabajan para clientes porque son emprendedores, tienen su propio emprendimiento y entonces deciden ofrecerse en páginas que les da la plataforma, páginas en donde pueden conseguir clientes del exterior y con esa credencial perfectamente pueden validar sus conocimientos. Algunos ejemplos que les quiero dejar en pantalla sin detenerme demasiado son cosas que hemos venido fotografiando y colocándoles acá para que vean trabajos de nuestros propios estudiantes en 3D manual, como el caso de la maquetería, el 3D en digital, como el caso de los programas tipo CAD, y en 3D manual pero plano, ¿okay? O sea, en perspectiva pero plano en papel, que sería, digamos, como las 3 habilidades más importantes que debería manejar una persona que se quiera dedicar al diseño y la arquitectura interior. Acá les dejamos algunos trabajos que hacen nuestros estudiantes y que ustedes, por supuesto, también van a aprender si se dedican al área de diseño gráfico y comunicación visual. Entonces, cosas como, por ejemplo, toda el área comercial, el área de empaques, el área de producto, todo eso lo ven los diseñadores gráficos, también se dedican al editorial, por eso aquí aparecen cosas como portadas de revistas y desde luego lo interno de la revista también lo diseñan los diseñadores gráficos y comunicadores visuales, sobre todo si las revistas son digitales, con más razón, porque en revistas digitales podemos tener inclusive material audiovisual, que es el fuerte del comunicador visual, ¿ok? El material visual, me imagino que si han ido al cine o son amantes de ver algún tipo de streaming que tengan en casa, la parte de los créditos de las películas, eso es enteramente del comunicador visual. Eso es lo que, digamos, define a la carrera de comunicación visual, es todo aquello que se nos mueve frente a una pantalla en digital y que nos comunica, ¿sí? que nos transmite mensajes. Si vemos el área de ilustración, en este caso, evidentemente, tenemos un poco más de orientación hacia el dibujo, como lo hemos conversado ya antes, y también trabajamos lo analógico, porque trabajamos primero todo lo que es la parte manual. Acá, por ejemplo, lápiz, claroscuro, acá, por ejemplo, creyón, color, marcador, y finalmente nos vamos al mundo digital para hacer como ese complemento. Recordemos que, como decía inclusive antes de comenzar a grabar, en el mundo actual un creativo no podría sobrevivir si no desarrolla sus habilidades digitales. Y además de eso, pues, nosotros como Instituto Creativo Digital, que es nuestro apellido, nos afanamos específicamente en que las personas adquieran unas habilidades a nivel digital superiores, ¿ok? Que se destaquen por encima de otros creativos. Esto lo venimos haciendo desde hace 25 años. Acabamos de celebrar nuestro cumpleaños 25, tuvimos un evento muy interesante a lo largo de todo el trimestre pasado. Trabajamos, por ejemplo, en la búsqueda de nuestros egresados exitosos y bueno, nos llenamos de emoción al verlos, lo bien que están desarrollados, incluso algunos en el exterior, otros en Venezuela, pues también hay que decirlo, gente que está en empresas tan importantes como decir, no sé, Disney, Google, gente que está en empresas quizá no tan grandes, pero que tienen unas agencias muy desarrolladas, como el caso de Robin Agency, que por cierto, en esta próxima semana nos van a dar una charla en el instituto que no se pueden perder. Así que si me están escuchando y son de Caracas, creo que esa charla sería también una excelente forma de empezar a conectar con las áreas creativas. Acá están nuestro registro por si lo desean también consultar en algún momento. Y acá en pantalla un regalito que creo que les puede convenir. Si no lo han hecho todavía, tienen todo el permiso para capturar esta pantalla que tiene su código QR
o simplemente tomar una captura si en el momento no tienes tu celular a la mano y no te quieres distraer, para que realices un test. Ya este es un formato bastante más estructurado, un test de orientación profesional que, bueno, no es casualidad que su nombre sea top, ¿ok? Queremos que ustedes estén en ese top, que se revisen, que se autoevalúen y que confirmen lo que ustedes, yo creo que ya saben, porque si están aquí ya tienen como ese gusanito de que sí quisieran desarrollarse en áreas creativas. Entonces, complementando con el test, ustedes podrían ya confirmar, sí, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero realizar, y seguir adelante con un último paso, que sería solicitar una cita. También tienen acá un código QR si quieren hacer la cita y la entrevista en presencial. ¿Cómo es esa entrevista? Bueno, ya esa es un encuentro un poco más personalizado. Si van, por ejemplo, a la sede porque son de Caracas, los va a atender personal del área de coordinación, tanto de la coordinación de gráficos como la coordinación de ilustración. Bueno, y además pueden conocer el espacio, conocer a nuestro personal, que sería encantador que nos visitaran. Entonces, pueden solicitar una entrevista a través de este código QR. Ahí también pueden ya complementar con la parte administrativa, porque ese es otro criterio que hay que sopesar, ¿verdad? Lo decía el video cortito, ¿cómo es la inversión? O sea, ¿qué tanto debo invertir en estudiar en un área creativa? Bueno, muchas personas podrían estar pensando que tienen que invertir grandes sumas de dinero y no necesariamente es así. El estudio desde luego comporta una inversión, porque no solamente hay que, digamos, inscribirse y pagar las cuotas, sino que también hay que tener una cierta entrada para poder de pronto adquirir material, tener un equipo que sea, digamos, ajustado a las necesidades de un diseñador o ilustrador, pero ni hablar, o sea, no se puede comparar jamás con lo que costaría una inversión en una carrera larga, por ejemplo, como medicina, odontología, qué sé yo, ciencias administrativas, esas carreras que son largas y donde, bueno, hay que pagar y pagar y pagar. Entonces, lo otro que creo que tienen que sopesar es que la inversión podría verse como una especie de colchón, porque nos estamos preparando para atender nuestros propios clientes en un futuro bastante cercano. Es más, algunos de nuestros estudiantes antes de egresar ya tienen clientes, ya captan clientes y hacen trabajos que les permiten, por supuesto, honrar sus pagos tanto en el instituto como para su vida. Otra cosa que es importante saber es el proceso de inscripción. Estamos en pleno proceso de inscripción, pero lo mejor es que como estamos en julio, tenemos una promoción que se llama Julio si pinta bien, para que si te inscribes en julio puedas gozar de un descuento que está activo, un descuento del 10%, tanto para la inscripción si solo quieres inscribirte por el momento, o si quieres hacer el pago de todo el trimestre, también lo puedes hacer en julio y optar por ese maravilloso descuento. Así que bueno, con esta información, espero yo, con el test, que espero que también realices y que no pierdas demasiado tiempo en hacerlo, nuestro próximo trimestre arranca el 9 de septiembre, así que no se preocupen que todavía hay tiempo. Si quieren adelantar la entrevista, no hay ningún problema. Si la quieren hacer una entrevista en modalidad online, como estamos ahorita, también la pueden hacer, porque con solo avisarme, yo misma sería en todo caso la encargada de la entrevista online, así que les puedo perfectamente atender con dudas puntuales de orientación profesional. También te enviaría el enlace al test de orientación profesional para que, por supuesto, aproveches el rato y te logres autoevaluar. Y bueno, de entrada les diría que me agradó mucho compartir con ustedes. Ahí tienen el enlace directo a la página. Por la sección de estudios, curioseen, revisen un poco a ver cuál es el estudio que más les llama la atención. Gracias a todos. Mi nombre es Lola Rincón. Estoy a la orden. Que tengan muy buenas noches.